O si se van a quedar solamente Es que escuchando aquí lo que que ellos van a van a hacer, dialogar. es que aquí van a hacer 2 contra 1, porque son estos No, dos, bueno, 2 contra 2, pues. Pero el problema aquí que yo estoy diciendo hace rato, que diga el niño aquí claramente si Pablo era salvo y que deje la risita que tiene ahí en la cara. Pero aquí ay, estamos a hablando ver, serio. sí, a ver, Entonces que diga aquí espéreme. de una Primero, vez si Pablo era primero, salvo y Espérame, ya, listo, se Gabriel, David, acabó. Gabriel, espéreme, Gabriel, permítame, nada más deme chance, es primero, que mire, Gabriel, voy a bajarme yo no yo, me llamo niño. Gabriel, espéreme, permítame, voy a Pero, bajarme yo para A la subir. risita, porque aquí estamos hablando en serio. Ay, Aquí pobrecito mi querubín. Pobrecito mi chiquito. Querubín chiquito bebé. Ay, querubín. Te ofende una risa, hijito mío. Saludos, mi estimado Frankie. ¿Cómo estás, Frankie Garcés? Si quieres entrar, ahí está el link en la descripción del video, Frankie. Pobrecito el chiquito querubín. Ay, vuélvanlo a ver, pobrecito el chiquito, miren, mírenlo, que le ofende una risa al querubín, dice. Ay, bebé de mi corazón. Sí, te ofende una risa, ¿no? Pero esto no te ofende, mírenlo, mírenlo. Su primer error, su primer error. ¿Por qué? ¿Por qué error? Las mismas Sagradas Escrituras dice que no todos estamos aptos. Mírenlo, o sea, ese día estaba hablando Marcelo y miren, o sea, él, ¿qué es lo que hace? Ah, no, ahí sí no le ofende, ahí sí no, ahí sí no se pierde nada de seriedad. Háganme el favor, ¿verdad? Mírenlo. Pablo era salvo y que deje la risita que tiene ahí en la cara. Pero aquí Ay, estamos a hablando ver, serio. sí, a Entonces ver, que diga aquí espéreme, de una Primero, vez si Pablo era primero, salvo y espéreme, ya, listo, se Gabriel, David, acabó. Gabriel, espéreme, Gabriel, permítame, nada más deme chance, es primero, que mire, Gabriel, voy a bajarme yo no yo, me llamo niño. Gabriel, espéreme, permítame, voy a Primero, bajarme yo Aquí Gabriel, para deja la subir. risita, porque aquí estamos hablando en serio, aquí deja la risita aquí. A ver, espérenme, Deja deme la chance de decirles risita, te esto. estoy diciendo. Gabriel, Si no, lo me vas a voy a tener bajar que bajar, yo. Mari. Lo vas a tener que bajar, Mari. Déjame, Gabriel, dame chancita, déjenme hablar esto. Voy a bajarme yo para que suba Oiga, pero Hans, antes de que sigamos, doña para Marisela, que una suba Hans. pregunta. Mande, Este canal de quién es? es mío, es mío. Ah, Pero y bueno, pregunto De Gabriel entonces, también, Gabriel aquí me... pero la autoridad, ¿quién la tiene? O sea, la autoridad No sí tiene nada que última, hablar porque definitiva. más Roper manda en tu O canal y sea, nadie te dice nada a ti. Así que no A tengas que ver, estar ah, diciendo nada. permítanme, yo también te quiero. señores, Entonces no estés Pero sí señores, diciendo tiene la que su autoridad canal, porque tu definitiva. canal manda más señores, Roper y nadie te dice nada a permítanme. ti. Yo también A te ver, quiero, yo también te quiero. Gabriel Ocio, dame, mira, ayúdame tú, ayúdame tú. Voy a Sí, pero es que bajarme este muchacho yo, está con una risa aquí, Maricela, y te está faltando el Gabriel. respeto, Mari. Sí, Este espérame, muchacho aquí está necesito con que una me risa aquí y escuches, te está faltando el respeto, ¿vale? Te estoy diciendo, ve, Gabriel. este muchacho está con una risa, ¿vale? Sí, pero no se la podemos quitar, Gabriel. Mira, Ah, bueno, Gabriel, está dame bien. chance, ayúdame lo que te estoy pidiendo. Necesito subir a Hans y me voy a bajar yo para que el diálogo sea entre ustedes. Por favor, si puedo, necesito hacerlo. Me voy a Ok, bajar yo Mari, para dale, subir está bien. a Hans. Dale, Por dale, eso, dale. ayúdame a dirigir esto en lugar de, Dale, sí, no te dame chance. preocupes. Ándale, pues me voy a bajar yo. A ver cómo le hago. A ver. Sí. Bien. Bueno, yo hice una pregunta puntual. Aquí llegó el jefe, llegó el hereje de David. Saludos a David. Eh, yo hice una pregunta puntual. Ah, ya entendí, ya entendí. Es que Ocio es el director, muchachos. Pues sí, hubiéramos partido por ahí. Y por favor, déjenme o sea, déjenme su jugoso like, no sean mala onda. Se los pido encarecidamente, se los digo, sí, déjenme su like. Que no me quieren dejar superchats, no importa. Los superchats no son todo en la vida. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad, decía una canción, ¿eh? Claro que no, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Pero pero pues los likes, esos sí tienen jugo, pues, esos sí tienen su razón de ser, pues. Y compartan, porque acuérdense ustedes que, pues bueno, el algoritmo de YouTube te facilita más las cosas cuando la gente, pues, interactúa más, comparta más. Y te invites a tu vecino, a tu primo, y la verdad es de que
Sí, o sea, cuando se pone aquí sabrosa la situación, pues es como YouTube te incentiva más con el algoritmo. Entonces, fíjense aquí, o sea, resulta ser que el director es director, productor, no sé ya ni cómo llamarle. Pues Gabrielito Ocio se pone en este plan tan divo, porque esto es, verdaderamente, esto es así, esto es un plan muy divo, y dice, no te me rías, vale, que se me quite esa risita. Ah, pero cuando Ocio está armando su relajo a diestra y siniestra, por aquí y por allá, y cuando tiene la no aislada costumbre de estarse ríe y ríe de los demás, ¿no? Pues ahí sí la cosa es totalmente permisible, ¿no? Mírenlo. Me gustaría que en 3 minutos Gabriel Roca me responda a la pregunta si Pablo era salvo. Nada más, yo quiero esa respuesta ya y listo, ya, y comenzamos con el diálogo. Solamente quiero que Gabriel Roca responde si Pablo era salvo. Ok. Bueno, aclarando las bases, primero no soy un niño. No Sí, se oye bien, no soy se un oye mal muchacho tu de audio. apartamento ni Se nada oye por mal el tu estilo. audio. Acomódate el audio No que se me- oye mal. Ok, ok. ¿Me escuchan? Saludos, Frankie Garcés, buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido hermano? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No puedo prender mi Aquí cámara porque no se ve, pero no te este, preocupes, yo no necesito cama. Yo en ese sentido sí no necesito cama. Ahora sí que a mí, en ese sentido, no me hace falta la cámara. perfecto, ¿Sí? hermano. Bueno, Frankie, la justificación del hombre. ¿Realmente hay motivos para pensar que la justificación es por la fe? O sea, ojo, por la fe me queda claro que sí, pero solo por la fe. No, por supuesto que no, mi querido hermano. Como dicen los protestantes, ellos creen que... Y este tema ya lo hemos hablado muchas veces. Yo pienso que ese tema se ha discutido infinidad de veces y se ha refutado infinidad de veces. El problema con los hermanos separados es que al mencionar que la justificación solamente es por la fe, eso nos da cabida a una infinidad de falacias, hermano. Podemos decir, yo tengo fe y ya soy salvo absolutamente de todo. Ya no tengo absolutamente nada que hacer. Y ahí es donde entra el problema con ellos, mi querido hermano. Sí, porque a ver, o sea, sí entiendo que la fe es importante, porque tampoco nos podemos, o sea, ¿cómo se llama? Abstraer y decir, no, o sea, la fe no cuenta o la fe No, claro. no, es que claro que cuenta. De hecho, la Iglesia Católica en el Catecismo sí sostiene que la fe es un medio instrumental en la justificación, ¿eh? Y que la justificación del Claro, pero hombre como, inicia con Dios. claro, como usted lo dice, es un medio, es una participante en la justificación, la fe, por supuesto que sí, pero no es la sola fe, porque obviamente allí entra lo que habla Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, y yo por medio de mis obras te muestro mi fe. Entonces va aunado junto con las obras, y aparte la misma palabra de Dios dice que todo aquel que hace la voluntad del Padre será salvo. Entonces ya no entra solamente por la fe, porque como dice el apóstol Pablo, tú crees en Dios, tú tienes fe en Dios, perfecto, pero también los demonios creen y tiemblan y ellos no son salvos solamente por creer. Entonces, bueno, Exactamente, ¿no? por supuesto, hermano. Exactamente. A ver, permíteme un momento, porque aquí se me está atorando un poquito aquí esta cosa. Ellos te van a decir que bueno, que el demonio cree, o sea, ellos te van a asegurar y pues puede ser que en parte sea un argumento válido, ¿no? Sea un argumento válido. Que el demonio no es de que crea con amor hacia Dios, sino que cree que Dios existe, ¿no? O sea, el demonio cree que Dios existe y bueno, y sabe quién es Dios y cómo puede proceder. Eso es lo que te pueden contestar. Yo varias veces he visto esa argumentación. Vamos a creer o vamos a darle cierto beneficio de la duda en torno a esta respuesta.
Pero el demonio no deja de saber quién es Dios y no deja de creer que Dios existe. El tema es que el demonio tiembla porque no acata a Dios, porque ha renunciado a Dios. Totalmente. ¿O me equivoco? No, claro que no, por supuesto que no. Ah, el, el, yo, el asunto que yo veo aquí, una gran falacia entre los hermanos separados, es que al decir somos justificados solamente por la fe, está descartando en su totalidad lo que vino a dejar nuestro Señor Jesucristo como medio de salvación, que es, por ejemplo, Juan 20, ¿no? El poder a sus ministros de perdonar los pecados, porque si realmente por la sola fe fuéramos salvos, ya no tendría razón de ser llevar a cabo esa orden de nuestro Señor Jesucristo de perdonar los pecados. ¿Para qué se perdonan los pecados? Para obviamente cumplir la voluntad de Dios, no solamente con la fe, sino también llevarla a cabo mediante el arrepentimiento y la conversión, por supuesto. Exactamente, y es ahí donde entra el factor instrumental de la fe. Ahora, como señalabas tú, el tema, por ejemplo, con el apóstol Santiago, es claro porque él dice, bueno, a ver, está bien, tú tienes fe, me parece perfecto, pero muéstrame tu fe con obras, y yo con las obras te muestro mi fe. O sea, es una armonización. De hecho, Santiago decía y te planteaba estas preguntas, o sea, ¿por qué fue justificado Abraham? Exacto. O sea, y te hablaba, bueno, Santiago te habla de cómo Abraham es justificado en el momento de que decide sacrificar a Isaac, ¿no? El caso de Rahab, ¿no? Bien, te pone el caso de Rahab. San Clemente Romano repite la misma propuesta de Santiago y lo va ampliando. Hay una muy mala aseveración con respecto a San Clemente Romano, porque San Clemente Romano sí dice que somos justificados por fe, por la fe. Ahora, San Clemente te dice que somos solo justificados por la fe. No, y no tiene sentido que ellos anden repitiendo tal situación o tal circunstancia, porque después de que San Clemente afirma que somos justificados por la fe, después San Clemente hace hincapié en las obras, es decir, de cómo las obras también ayudan al cristiano. Así es, totalmente. De hecho, es que vuelvo con lo mismo. Este tema yo creo que es demasiado claro, hermano, que yo no sé por qué el hermano separado no lo puede entender así. Está como en el diálogo que tuvo Edgar Pacheco con el soldado apologeta, diciendo que la sola escritura nace de una teología mediante la Reforma Protestante. Entonces, si él sabe perfectamente que a partir de la Reforma Protestante nace la sola escritura, ¿por qué entonces aferran a que es parte de la doctrina apostólica cuando realmente no lo es, cuando nace exactamente a partir de la Reforma? Entonces, es algo así como decir, bueno, Dios no lo dejó, pero aún así yo lo creo, porque lo dice tal protestante. Y realmente lo que dice Santiago es precisamente eso. Tú puedes tener toda la fe del mundo para mover montañas y decirle a esa montaña, muévete de aquí y aviéntate al mar. Pero si yo no lo complemento, como bien dijiste, hermano, si no lo complemento con las obras que el Señor me pide en Mateo 25, 31 al 43, ¿sí? Entonces, si yo no la complemento con ese tipo de obras, entonces mi fe no sirve de nada. Puedo tener fe para mover montañas, pero a final de cuentas no me sirve de nada porque no se complementa con el mandato de Dios, que es realizar las obras de misericordia. Y es que el detalle también que muchas veces los protestantes ven eso, ¿sabes? Como si fuese una checklist. O sea, como Exacto. si el católico fuera por la vida con una checklist diciendo, mira, ya hice esto, 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 y al final, pues Dios, como yo ya hice todo esto, ahora me debes. O sea, no, eso no es así.
Realmente eso no es así. El católico tiene que obrar el bien por amor al bien, por amor a Dios, pues. Por ejemplo, tú tienes que darle dinero a los pobres, no porque, ay, Señor, mira qué bueno soy, yo le doy dinero para los pobres. No, 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 no. Es darle dinero al pobre. Yo lo que explicaba, de hecho en ese video yo más o menos se los explicaba a ellos, es repitiendo lo que decía Cristo, ¿no? Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo hicimos eso? Cuando se lo hicieron a estos mis pequeños. ¿Y cuándo no te lo hicimos? Cuando a estos no se lo hicieron. Exacto. Es así. O sea, tienes que ver en el prójimo la imagen necesaria de Dios, del amor, de la caridad. Porque si no, no se entienden estas cosas. Y entonces ahí sí iríamos por la vida como con una hoja, con una lista, diciendo, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hice lo otro. Ahora sí, ya, como ya cumplí con esto, ahora sí me merezco mi salvación. No, eso no lo ve así la Iglesia Católica. De hecho, aquí tengo a la mano el catecismo, por ejemplo, y lo que decía doña Marisela de que nadie entiende lo que es la gracia, la justificación, la santificación. No, claro que se entiende. Por supuesto que se entiende. Aquí está, mira. Aquí está. Catecismo de la Iglesia Católica. Este tema, repito, los que lo quieran ver, si ustedes tienen su catecismo, el tema de la gracia y la justificación empieza a partir del numeral 1987. Previamente te vas a topar con lo que es la ley antigua, la ley moral, la ley natural, etc. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Ok, dice, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo, que es lo que señala el numeral 1989, es la conversión, aquí es donde entra la fe, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Movido por la gracia, dice así, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación, como bien señalaba el Concilio de Trento, entraña por tanto el perdón de los pecados, ¿ok? La santificación y la renovación del hombre interior. Ahora, la justificación, que es este proceso inicial, arranca al hombre del pecado que contradice al amor de Dios y purifica su corazón. La justificación, dice así, es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios, que es que otorga el perdón. Reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y lo sana. Ahora bien, la justificación, señala aquí, es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Cristo. Entonces, si pregunta, oye, ¿el católico cree que la justificación es por fe? Sí, la Iglesia cree que es por fe. Solo por la fe no. Así Dice, es. la justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad, lo mismo que le señalaba yo a Hans en ese momento, las tres virtudes teologales. Y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. Ya desde que te está hablando de una obediencia a la voluntad de Dios, aquí ya tenemos un principio que es muy interesante saber distinguir. Bueno, no sé qué opinas tú, Frankie. No, claro, por supuesto, porque también podemos, se puede, ese texto del catecismo es súper claro, ¿no? No podemos obviamente tomar una justificación como decir, yo ya absolutamente estoy fuera de todo pecado, como dice el protestante, porque obviamente el catecismo nos dice que el Señor va o purifica al ser humano de sus pecados y obviamente va purificando esa alma para obviamente dejar de cometer pecado. Pero ojo, porque el protestante lo toma de la forma contraria. El protestante lo dice, yo cuando el Señor me justifica por medio de la fe, ya no peco, ya absolutamente yo ya soy salvo, siempre salvo. Y obviamente eso se presta obviamente a una serie de herejías inmensas.
porque vuelvo y repito, lo que dice el Señor Jesús en su mandamiento de Juan 20 es obviamente dejar a los ministros encargados de perdonar los pecados para nuestras próximas caídas, porque obviamente el Señor sabe que con nuestra naturaleza humana tiende al pecado. Entonces el Señor dejó precisamente ese medio de salvación por medio de los ministros, de perdonar esos pecados, porque el Señor va perfeccionando poco a poco a la persona hasta llegar a limpiarla completamente y entonces llegar a ser santos. Pero no es que lleguemos a ser santos de inmediato, y al decir yo creo, como dice el protestante, hacen su profesión de fe, yo ya creo en el Señor Jesús, lo reconozco como mi Señor y Salvador, y absolutamente yo en ese momento se borran mis pecados presentes, pasados y futuros. Y eso no es lo que enseña ni la Biblia, ni tampoco lo enseña la iglesia que el Señor fundó. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Miren lo que enseña el catecismo. Dice así, muy bien. La justificación, dice así, el numeral 1992, que es el que está aquí, nos fue merecida por la pasión de Cristo. Ojo, hay un claro reconocimiento, insisto, de los méritos de Dios como tal, de los méritos de Cristo, pues. O sea, esos méritos cristianos, esos méritos son totalmente atribuidos a Jesucristo. No pueden ser de otra manera. Así es. El inicio de esa justificación es completamente de Cristo. El hombre es completamente, ¿cómo se llama? Justificado, pero gracias a Jesucristo, a los méritos, ¿cómo se llama? Atribuidos a él en la cruz. No puede ser de otra manera, pues. Ahora, dice que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. ¿Okay? Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Entonces, estos principios sí tienen que entenderse y tienen que apreciarse con total precisión. No se pueden andar, ¿cómo se llama? Viendo aisladamente. No se puede, o sea, tienen que verse en todo su contexto, porque si no se ven en todo su contexto, ahí sí es donde tenemos broncas. Exactamente, mi querido hermano, y ese es el problema precisamente con lo del bautismo, ¿no? Porque la Iglesia Católica obviamente reconoce 10 grados o 10 niveles de honor dentro de lo que es o los regalos obtenidos dentro del bautismo. Uno de ellos es precisamente el perdón de los pecados. El perdón del pecado original, que obviamente nos separa de Dios. El protestante no lo cree de esa manera, no lo ve de esa manera. Ellos dicen que no existe tal pecado que nos separa de Dios. Entonces, por tanto, ellos, no reconociendo ese grado de salvación dentro del bautismo, están rechazando obviamente la obra de la justificación que el Señor nos da por medio del bautismo. Ahora, otra cosa bien importante, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo habíamos hablado, creo que la semana pasada, acerca del sacrificio de Cristo, y si realmente el Señor perdona los pecados presentes, pasados y futuros, tienen un problema bien grande los hermanos separados, porque al no reconocer que en Hebreos 9 se habla de que el Señor Jesucristo toma el papel del sumo sacerdote que lleva la expiación hacia el Padre con su propia sangre, no reconocen que el sacrificio aún sigue vigente y no ya terminó en la cruz únicamente, sino que ese sacrificio sigue vigente.
ellos lo ven como un solo acto, como un acto definitivo que pasó en el tiempo y que ya, o sea, es un acto, una sola vez, un acto así. Y el problema que ellos reconocen ese No acto lo ven como un proceso. únicamente, exactamente, pero ellos lo ven, el sacrificio lo ven únicamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no es así. El sacrificio comienza a partir de la resurrección de Cristo, porque obviamente cuando se mataba al cordero en la cultura judía, pues obviamente era únicamente el medio que se iba a ofrecer al Padre como sacrificio. No era todo el sacrificio. Entonces el sacrificio lo sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo al día de hoy con su propia sangre, como bien lo dice Hebreos 9, llevando su propia sangre a la expiación por el Padre, por nuestros pecados. Y ese es el verdadero problema con el protestante, hermano. Exactamente. A ver, vamos a pararle tantito aquí y vamos a seguir viendo cómo le fue a Gabriel Roca. Porque tenemos ahí a un víctimo que dijo que bueno, que lo estaban persiguiendo, que no sé qué cosa, que por eso tenía un cubreboca, que pobrecito él, mírenlo, que por salirse de la Iglesia Católica que ahora lo estaban persiguiendo. Fíjense. ¿No? Sí, pero con un poquito de ruido, pero dice, ahí se oye, dale. Voy a llevar. Espérame tanto. Vamos a ver cómo tengo aquí la configuración. Está predeterminado, no sé. ¿Se escucha bien? ¿No? No, se escucha entrecortado. ¿Ustedes me Ya se escuchan? bajó. No, ya se bajó. ¿Me escuchan bien a mí? Pues yo lo bajé tantito y te lo subo. Lo que pasa es que quiero decir algo. Aquí está Guido Rojas, están otras personas, pero no los puedo subir, hermanos, porque solamente mi StreamYard no es de paga. No es de paga, entonces nada más caben 6 personas. Mari, pero si quieres subir a Guido, bájame a mí y lo subes a él. No hay problema. O a mí también me ¿Oíste? puede bajar. No, a ver, tranquilos. Es que aquí necesito subir a Gabriel Roca, pero a ver, pero ahora sí se salió. Gabriel Roca, si estás ahí, necesito que subas nuevamente. Voy a subir tantito, me voy a bajar para que suba Guido, pero y ya ahorita le damos chance. Y si sube Gabriel Roca, necesito que me dé chancita, una poquita de chance para subirlo para el diálogo, ¿no? Sí, hermano, lo que pasa es que Boris igual quería subir, dice, pero que no tengo capacidad para más personas porque nada más caben 6, porque con mi StreamYard pues ya ven que no es de paga. De saber, pero aquí dice, hermano Guido. Uy, pero y el StreamYard de la Alianza. ¿Qué pasó, pues? ¿Y dónde está el StreamYard de la Alianza? Y que la Alianza daba un StreamYard, y que la suscripción a la Alianza, y que las becas, y que pues, y luego, pues. Y de ahí, Es que también esas becas cuestan dinero, hermano, no es gratis para ellos. Pues, sí. Esa gente no le da agua a la pasión de Cristo, la neta, ¿eh? No, por supuesto que no. Como decimos aquí, no dan paso sin guarache, hermano. No dan paso sin guarache, pues que estos son verdaderamente voraces, o sea, es que estos son un hambre de situaciones, ¿eh? O sea, tienen un hambre de amistades, ¿no? Pero, claro. Pero pues de amistades bastante condicionadas muchas veces, yo lo tengo que decir, ¿eh? La neta, sí, claro. Son verdaderas joyas, ¿eh? Y no precisamente del Monte de Piedad. A ver, sigámoslo viendo. Aquí dice dispositivo no conectados. No sé si tiene algún problema. Dice dispositivo no conectados. Ese con el teléfono que no está conectado con el teléfono, ¿vale? Porque ese StreamYard, a ver. Tú usaste las 2 semanas gratis que te da StreamYard. Ellos te dan 2 semanas gratis de prueba. No lo tengo activado. Trata de ponerlo. Tú pones, no te cobran nada. Tú pones que vas a probar el producto, te dan 2 semanas gratis y puedes tener ahorita StreamYard ilimitado y luego lo puedes cancelar. Es 1 semana, 2 semanas que te dan gratis. Ok. A ver, está, mira, ese es Gabriel Roca. Bueno, ya volvió. Ok. Hermano Guido, ahí dice que sus dispositivos no están conectados. No sé si todavía quiere entrar. Déjenme ver. Ahí está. Adelante, Roca, lo que estabas diciendo. Adelante. Sí, ¿se escucha bien? Ahorita que me baje yo, sí. ¿Quién va a llevar el tiempo allí? ¿Quién va a hablar? Dale, yo lo pongo.
minutos. bueno, el tiempo tú hermano, ahí, David, lleva el bienvenido tiempo hermanos tú. a los que no les di la bienvenida, Dale, porque me dale. voy a bajar, ¿no? ¿Cuántos Para si minutos llega van? ahorita, se bajó, ¿quién se fue? ¿Madariaga se fue? Bueno, yo le di 3 minutos a Gabriel para que me responda una simple pregunta y ya. Si se quiere desarrollar, que lo desarrolle. O sea, este está terco con el asunto de que si San Pablo fue salvo o no fue salvo. Oh, O por sea, Dios. ¿ves? O sea, ¿recuerdas el versículo donde San Pablo decía que, bueno, que él corría por su salvación? Me parece que es Claro. primera de Corintios, ¿no? ¿Es Corintios? Contra los Corintios, creo que es. Sí, donde dice que, bueno, él castigaba su cuerpo, ¿no? Para no poder, para no ser descalificado al final también. Así es. Es Corintios 12, ¿no? Me Sí, parece parece que sí. que... No. Saludo a los hermanitos que están ahí en el chat, están muy activos, el hermano Raimundo Rosas, que por ahí también nos mandó saludar, hermano Trinitas, por ahí nos mandó saludar también el hermano Sergio Cobian, nos mandan saludos, hay muchos hermanitos Sí, conectados. Sergio Cobian. Isa Bliss, por ahí también anda muy activa, hermano Ariel, José Tello, por ahí anda. El símbolo de la jara, sois el cuerpo de Cristo. Creo que es el 13, ¿no? Me parece, o el 14. ¿Cuál era? Es primera de Corintios. A ver, espérame. ¿Dónde es que San Pablo se avienta esto? Y nunca me logro acordar Pásame mi Biblia y un catecismo que tengo ahí. de ese versículo. A ver, es el 13. Ese texto lo he utilizado infinidad de veces y no me lo puedo grabar. Nunca yo también, o sea, yo nunca me lo acuerdo, ¿eh? Créeme que yo nunca me lo acuerdo. Ajá, todos modos se quiere discutir, ajá, no en el Señor, los dones, ajá, es el Espíritu 12. Ajá, a ver, déjame acuerdo bien en dónde está, a ver, porque... De hecho, mi querido hermano, mira, es bien sencillo, tan solo es utilizar el puro sentido común. Es posible que Dios permita que el apóstol Pablo escriba demasiadas cartas y sea un ferviente defensor de la doctrina de la iglesia, que en la Biblia solamente se mencionan a dos personas, ¿no? Al apóstol San Pablo y a lo que es Apolos, que eran los que debatían, porque la Biblia nos muestra en Hechos 17 y Hechos 18 que el apóstol Pablo y en Hechos 18 Apolos debatían y confrontaban a los judíos. Digo, es posible que el Señor, sabiendo todo esto y le permite escribir cartas a todos los pueblos de Corinto, Galacia, Éfeso, etcétera, y no sea salvo, o que haya sido condenado el apóstol Pablo. O sea, digo, puro sentido común, hermano, sentido común nada más, ¿no? Aquí está, es exactamente, Pepe, gracias, es 9:27, sí es cierto, es 9:27. Este es el famoso, ¿cómo se llama? Aquí está, 9:24, dice San Pablo, desde el 24. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. O sea, yo no sé aquí los protestantes qué es lo que interpretan ellos, o sea, qué es lo que San Pablo, o sea, cuando San Pablo usa esta comparación de la carrera, o sea, ¿qué es lo que el protestante cree? Aquí se supone que San Pablo está refiriéndose, pues. Dice, los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro como la aventura y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, aquí en la Biblia de Jerusalén
se reseña lo siguiente: ejemplos sacados de la historia de Israel van a mostrar el peligro real de ser descalificado. ¿Descalificado de qué? A ver, ¿de qué presuponen ellos que vas a ser descalificado? Obvio que de las, no sé, el texto de hecho es muy claro, hace una comparación con, por ejemplo, aquellos atletas que obviamente tienen que trabajar su cuerpo y esforzarlo, ¿para qué? Para ganar, ¿qué? Una competencia, ¿no? Por supuesto. El apóstol Pablo obviamente está haciendo una referencia a, obviamente, el transcurso de nuestra vida en cuanto aceptamos una conversión. Y mantenernos trabajando y luchando y esforzándonos día con día, esforzándonos para alcanzar esa santidad que el Señor dijo: sed santos como su Padre es santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Martirizar a veces nuestro cuerpo. ¿De qué forma? Por ejemplo, en estos días, no comiendo carne. Exactamente. ¿Para qué? Obviamente para enseñar a nuestro cuerpo a no recibir o a no cometer el pecado, ya sea de gula o lo que es el pecado de la carne, ¿no? Aquellas apetencias que el demonio pone en nuestro camino, pues obviamente no sucumbir ante ello. Y para eso se martiriza el cuerpo, de alguna manera, para alcanzar precisamente ese premio eterno, que es no una medalla, como dice el apóstol Pablo, no una medalla corruptible, no un premio que a final de cuentas a través de los años se va a oxidar, sino que aquella gloria que es la vida eterna, lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? Se sentarán en mi trono, como yo vencí, y me senté en el trono de mi Padre. Eso es precisamente lo que dice el apóstol Pablo. Exactamente. Y es lo que siguen tercos, o sea, porque el hermano Gabriel Roca, ¿cómo se llama? Tuvo un rifirrafe con Pacheco, no sé si lo viste, con Pacheco, donde Pacheco estaba, sí, claro, por supuesto, con este versículo de que si San Pablo se creía o no se creía salvo. O sea, a ver, el resultado final con San Pablo es que él alcanza la salvación. Y además de todo, San Pablo también la va, o sea, se va a ver reforzado con San Pablo. ¿Por qué? No solo por su perseverancia, sino porque además es hecho, o sea, o muere mediante el martirio, ¿no? Que es ¿cómo se llama? La corona del martirio, como pasó también a San Pedro, a los apóstoles en general y a los primeros cristianos. Entonces, ¿San Pablo fue salvo? Sí fue salvo. Hay que decir que sí. Pero en el momento en el que San Pablo señala esto, él también está haciendo una enseñanza poniéndose a sí mismo como ejemplo, como diciendo: a ver, espérense, yo mismo puedo ser descalificado. Exacto. Y el mejor ejemplo es Judas. Judas incluso estuvo con ellos. Excelente. Judas muy seguramente expulsó demonios porque recibió esa comisión. Judas muy seguramente realizó bautismos porque recibió esa comisión. Judas pudo haber predicado porque recibió esa comisión, pero al final es descalificado por su actitud. Entonces, como bien lo dijo usted hace unos minutos, ¿por qué? Porque él rechazó precisamente a Cristo al final. Él tenía los dones porque fue escogido por Dios precisamente. Le fueron otorgados esos dones de expulsar demonios, de hacer milagros, no sé, infinidad de cosas. Pero al final de cuentas él rechazó al Señor y por eso fue que fue descalificado. No solo por la fe fue salvado, sino porque no hizo la voluntad de Dios y ahí fue descalificado. Exactamente. Al final del día. A ver, sigamos viendo esto, a ver. Bueno, ustedes ahí llévense el tiempo ustedes. Yo voy a bajarme para ver eso que me está diciendo el hermano para activarlo, ¿no? Adelante entre ustedes. Bye. Sí, antes de responder, puede ser más específica la pregunta. ¿En qué punto de San Pablo estamos hablando? Es clara la pregunta. ¿Pablo era salvo? ¿Sí o no? ¿En qué punto de Pablo estamos hablando? ¿En qué punto? En el apóstol Pablo, es decir, en el apóstol Pablo que nosotros conocemos y que ha escrito los párrafos de la Biblia, 11 epístolas. Ese Pablo que aparece ahí, ¿es salvo o no es salvo?
O sea, el que escribió la carta a los Corintios en ese Ok. momento era salvo. Esa era mi pregunta. Respondo rápido. Respondo, pero a ver, respondo. Dale, pues. Según primera, Fíjate el razonamiento tan ambiguo, ¿no? O sea, porque, a ver, el San Pablo que escribió la carta a los Corintios, el que escribe la carta a los Gálatas, el que escribe la carta a los Efesios, se podría pensar que o sea, ¿es la misma persona? Sí, es la misma persona. Claro. Indudablemente sí, pero que también San Pablo fue atravesando el mismo por etapas, claro que sí. Por supuesto. Porque entonces, ¿qué? Ese San Pablo que escribió a los Corintios, ¿es el mismo que mataba a los cristianos? En cuanto a la persona, sí. Sí, claro, en cuanto a personas, sí. En cuanto a su conversión, no. Entonces, a ver. Corintios capítulo 9, versículo 27 en adelante, Pablo consideraba de que pudiese ser eliminado, y entendiendo en el versículo 22, hablando en temas soteriológicos de justo salvo, adelante. Ajá. Entonces, según 1 Corintios 9:27, Pablo no era salvo. No era salvo. No se consideraba de una No era vez salvo. A ver, se le No se escucha consideraba muy salvo. feo el No, no es audio. que no era salvo. No se ya. consideraba salvo. Ok. ¿Y cuando Pablo era Pablo salvo? Entonces, no se considera salvo, Gabriel. Sí, eso es lo que está diciendo. Según 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, no, Hans. O sea, que Ok, dice que puede entonces ser Pablo le eliminado, escribe a otros para poder decir que los otros sí son salvos, pero él no se siente salvo. Y si lees el capítulo para ver. Que no se te escucha muy bien, por eso te estoy haciendo la pregunta para que no sacarte de contexto. Entonces, mira, jefe. Se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Ajá. Ese es el 27. Sí, el 27 dice... Ajá, ¿y qué es lo que ellos entendieron ahí? O sea, ¿qué es lo que se entiende ahí? O sea, ¿qué? A veces a mí me gustaría saber un poco, o no sé, a ver, ¿qué es lo que ellos entienden ahí? ¿Qué es lo que entienden por eliminado? Porque tampoco es que tengan una interpretación uniforme, Frankie. Unos interpretan una cosa, otros interpretan la otra, ¿eh? No, sí, claro, ellos, de hecho, entre lo que es Pacheco y luego el otro señor Izquierdo, todos tienen una definición diferente de lo que es su propia doctrina, y eso que obviamente están fundados en la misma, bajo la misma, ¿cómo le podemos decir? Están fundados bajo la misma, bajo la misma creencia de Martín Lutero. Están basados en las mismas 5 solas, ahora sí que en la misma base, y aún así todos ellos creen de formas diferentes y lo explican de unas maneras distintas, se contradicen entre ellos mismos. Entonces, si así, basados en las 5 solas, ellos defienden a capa y espada las 5 solas y no se entienden, ¿cómo lo van a poder hacer en un versículo de la palabra de Dios? Exactamente. El texto es bien claro, hermano. Yo no sé por qué le dan tantas vueltas. El texto es sumamente claro. No sé exactamente cuál es la vuelta que le quieren dar. O sea, no sé cuál es no sé cuál es esa vuelta tan exagerada que le quieren dar.
De hecho, más adelante, o sea, San Pablo también esgrime una cierta, por ejemplo, cuando San Pablo decía, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El mal que no quiero. Exactamente. A ver, sigamos bien. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, fíjate, eso es una alegoría, porque Pablo está hablando de golpear el aire. En el versículo anterior está hablando de golpear el aire. ¿Cómo golpea el aire Pablo? ¿Es un sentido literal o un sentido alegórico? ¿What? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, Frankie? Frankie, ¿oíste lo mismo, Frankie? ¿Es en serio? Sí, yo también. No sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, fíjate, eso es una alegoría, porque Pablo está hablando de golpear el aire. En el versículo anterior está hablando de golpear el aire. ¿Cómo golpea el aire Pablo? ¿Es un sentido literal o un sentido alegórico? Es un sentido alegórico. Pablo no está diciendo. Por amor de Dios, de verdad que no puede ser. No puede ser. Yo siempre he creído que el protestantismo es absurdo, pero creo que esto ya rebasó los límites. Yo no sé si leyeron lo mismo o si ese versículo también se lo recortaron a sus Biblias. Yo no entiendo, hermano. El apóstol Pablo dice muy claro, es como aquel pugilista que golpea y no como dando golpes al aire. O sea, está haciendo un ejemplo muy claro, o sea, de que obviamente tenemos que esforzarnos, no por alcanzar algo vano, sino por obviamente alcanzar algo que es real. Pero realmente eso de decir que el apóstol Pablo está diciendo que hay que golpear el aire, o que realmente, perdón, hermano, por la risa, pero esto realmente es absurdo. Ahora, o sea que San Pablo estaba haciendo box, box de sombra, ¿no? Estaba haciendo box de sombra. Estaba haciendo sombra. Oye, no haciendo puede ser. sombra, ¿no? Y ahora resulta. Entonces, realmente eso no lo había escuchado, hermano. Realmente yo jamás había escuchado eso de ningún protestante hasta ahorita. Jamás había escuchado eso. Pero realmente eso sí es terrible, hermano. Ahí sí nos damos cuenta las terribles consecuencias de lo que es la sola escritura. De cada quien agarrar la Biblia, leerla y entenderla como se le pegue su regalada gana. Estas son las consecuencias. Y muchas veces también como pueden, pero bueno, a ver. Es que precisamente, hermano, precisamente para eso. No dice eso. Ajá. Es que precisamente para eso el Señor se tomó la molestia en poner unos apóstoles, otros maestros, otros. Para eso precisamente, para que no todos entendieran la Biblia como cada uno quisiera o pudiera, sino que para que hubiera una ley, un orden, y todos entendieran exactamente la misma. Fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo, que todos tengamos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Para eso precisamente, para evitar todo ese tipo de discusiones, hermano. Ay, no. Más que nada de confusiones, yo también diría que son de confusiones, ¿no? Porque luego esas situaciones que se forman ahí pueden ser muy confusas, pueden conllevar al error precisamente. A ver, sigamos viendo. Porque si podemos leer el 24, leemos el 25, le habla del estadio, del correr en el estadio. Ahí se está hablando de una perseverancia. Por eso es que todo es perseverante. Pero ahí no está hablando de que no era salvo. O sea, el argumento de Gabriel es que en el texto que puede ser eliminado, Ahora, mi pregunta es de nuevo, ¿Pablo se condenó o se salvó después que se murió Pablo? Esa es la pregunta que le tengo a Gabriel Roca. Eso ya es otra situación. Ahí ya es otra pregunta. No procede de la misma manera. Esa ya es otra pregunta. Y no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo está diciendo en el verso 27. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Porque,
Mira, en caso de que el apóstol Pablo aquí, en este verso 27, dijera, pues yo no me considero que soy salvo, ¿no? Ok, te la puedo comprar, pero dando la vida por el evangelio como mártir, por supuesto que se ganó la corona, por supuesto. O sea, ahí ya no tiene discusión alguna, hermano. Evidentemente, o sea, es así. Esa pregunta se me hace muy una pregunta trampa, hermano. O como para confundir a los que están ahí presentes. Exactamente, exactamente. ¿Eh? O sea, y sobre todo que es también un reflejo del malabarismo protestante también. Exacto, exacto. Ya cambiaste la pregunta. No, es la misma. Ya cambiaste la pregunta. Claro, Es porque la no es misma. lo mismo. Ya cambiaste la pregunta. No es lo mismo. Sé salvo de que sí se salvó. Te dije Exacto. que si era salvo, que si se salvó Pablo. Por eso te estoy preguntando si se salvó Pablo o era salvo, es lo mismo. ¿Pablo era salvo o se No es lo salvó mismo. Pablo? No, no es lo mismo. Dime si Pablo se salvó o no, pues. Dime así. ¿Pablo se salvó? No. Vuelvo digo, no es lo mismo. Pablo no se salvó. Escucha un momento. Pablo no se salvó. Pablo Escucha un momento. no se salvó. Estás No, diciendo que Pablo no se salvó. Escucha un momento. Si Pablo no No se es lo salvó, mismo. ¿dónde está entonces Escucha, hoy? pero a ver. ¿Pueden No, escuchar o pero no? responde a lo que responda porque vayan a decir un católico contra 5 protestantes. Claro. Dale. Dale. Dale, pues, responde. Hoy, que tengo retardo. Los estoy escuchando retardado. Dale. Entonces, escuchen un momento. Voy. Dale. Ok, voy. Pablo se salvó, sí, pero de que Pablo, cuando leía las escrituras, cuando escribía, no se consideraba salvo. No se consideraba salvo, pero sí se salvó. ¿Cómo es eso? No entiendo. O sea, que cuando él escribió la carta no era salvo, pero a la vez sí se salvó. ¿Cómo es eso? Eso es lo que no entiendo. ¿O es o no es? ¿O es o no es? Esa es la ¿Me permiten pregunta. explicarlo? Dale, adelante, compañero. Ok, sí, lo que pasa es que para el católico, mientras estás vivo, tú no tienes la certeza de tu salvación yendo en contra de lo que dice la Biblia. Para el católico, hasta el final, hasta que te mueres, es que Dios, por decirlo así, decide si eres salvo o no eres salvo en base a la vida que hayas llevado, si cumpliste con los sacramentos, si eres una buena persona, si obedecías los mandamientos, no solo de la Biblia, sino los 5 que se inventó la Santa Iglesia Católica, como dice. Exactamente. ¿Eso qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de anormal? ¿O qué tiene de raro eso? Mira, hermano, esto es bien sencillo. Esta objeción que tienen aquí, este relajo de que si Pablo en vida no se sentía salvo, pero al final se salvó. ¿Cómo es eso? Bueno, es bien sencillo. La Escritura dice muy claramente que al morir todos iremos a comparecer ante el juicio, ¿no? Ok, entonces, si el que nos va a juzgar va a ser el juez supremo, que es Dios, mediante, obviamente, nuestras actitudes, nuestras obras, entonces, ¿puede un juez dar un veredicto cuando todavía no te presentas en el juicio final? Por supuesto que no. Por tanto, como dice la iglesia y como decimos los católicos, si alguien te pregunta, ¿tú ahora te vas al cielo? Pues no lo sé, porque todavía obviamente hay que analizar muchas cosas, ¿no? Obviamente hay que ver si estamos en gracia, si en el momento en que se muere una persona está debidamente confesada, ¿sí? Si se arrepintió de corazón, y entonces si no has muerto o si no estás en pecado mortal. Entonces, por eso es que el católico no dice con certeza, yo ya me voy al cielo, como dice el protestantismo. No lo hace. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegues al final de los tiempos, o bueno, cuando llegue uno al final de su vida y vayas directamente con el juez, ahí se va a saber si fuiste salvo o no fuiste salvo.
Sí, Creo porque que es hay que distinguir el juicio personal y el juicio final, final, ¿no? O sea, exactamente. son dos. Para el protestante, por ejemplo, el purgatorio no es el cielo, o sea, y de hecho, nosotros sabemos, o sea, que toda alma que va al purgatorio realmente ya llegó a la salvación. Por supuesto. Pues exactamente, o sea, porque finalmente está, o sea, muere en amistad con Dios. Y de hecho Claro. el mismo Señor Jesucristo lo dijo, Mateo capítulo 5. Exactamente. Antes de que vayas a comparecer ante el juez, trata de primero enmendar tu vida, enmendar todos tus errores, todos tus pecados, trata de enmendarlos antes de que llegues con el juez, para que obviamente te dé una sentencia de donde puedas salir de ahí, que es lo que es el purgatorio, puedas salir ya siendo salvo, y no que te dé una condena de que te vas a cadena perpetua, mijo, y ya de ahí no vas a salir. Exactamente. Pero bueno, a ver. O sea que de acuerdo con la pretensión de este muchacho, él lo que quiere es una salvación antes de que se muera. Es decir, o sea, él quiere morirse Ya estando en el cielo. Salvo, o sea, ya declarándose salvo. Pues eso sí está medio complicado, la neta, Pues es lo que piensan todos los protestantes, mi querido hermano, porque tú les preguntas al protestante, yo soy salvo, yo si me muero ahorita voy al cielo. Entonces se están pasando por así que perdón por la palabra, pues se están pasando por el arco del triunfo. Sí. El juicio particular, exactamente. Entonces el juicio de Dios entonces ya no cuenta ahí, porque lo que dicen ellos es que yo ya soy salvo y no me importa, yo ya voy directo al cielo. Exactamente, o sea, ve. Entonces, por eso ellos siempre dicen, Pablo, en el momento en que Pablo vivía, en lo que él escribía, no era salvo. Para este muchacho Roca le quiero decir una cosa. La Biblia, hermanito, no se interpreta ni textual ni literalmente, ¿Cómo ni se interpreta? simbólicamente, se interpreta en su contexto. Y si tú cuál es el a leer, contexto? Mira, a eso iba. Si tú empiezas a leer desde el versículo 24, Pablo empieza a dar unas simbologías, empieza a dar unas parábolas, si le quieres llamar así, empieza hablando de golpear el aire, de los que corren en el estadio, empieza a dar ejemplos. ¿Y en el versículo 22 de qué habla? Mijo, yo te estoy hablando del 24, ¿sí? Estamos hablando... Y yo te estoy hablando del 22. Bueno, ahorita tocamos ese tema. El tema que estamos tratando aquí es en ese... ¿Me permite? A lo mejor en el 22 sí es literal, eso no te lo niego, no sé, no lo he leído. Puede ser que sí, pero te estoy diciendo que en el 24 Pablo empieza a hablar en figurativo. Claro, lo entiendo, pero ¿en qué contexto termina en figurativo? ¿Perdón? ¿En qué contexto está hablando figurativamente? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué contexto? ¿Lee el 22? Bajo el contexto que Pablo está diciendo. Por eso, pero fuera, ¿cuál es el contexto? me dejas contestarte. Ok. Vale. Bajo el contexto, si lo quieres llamar así, en que Pablo está diciendo, si imagínate que sucediera, no que suceda ni que así sea, imagínate que sucediera que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. Pero todo es figurativo. Lean el 22, por favor. A ver, te leo el 22. Nada más te advierto, es otro tema. ¿Okay? No es otro tema. Bueno, déjame leerlo, dice. ¿A qué se refiere? Pero lea a qué se refiere el 22, César, léeselo ahí. Déjame agregar algo aquí. A ver, dice en 1 Corintios capítulo número 6, verso 9 y 10. A ver, dice, ¿no sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? A ver, pregunto. Saulo, o más bien Pablo, ¿era malvado para no heredar el reino de Dios? Ok, déjame terminar. No se dejen engañar, ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? Ni los fornicarios. ¿Pablo era un fornicario? ¿Será que Pablo andaba de iglesia en iglesia cometiendo fornicación? No lo creo. Ni los idólatras. A ver, ¿será que Pablo se postraba ante los dioses ajenos y adoraba a dioses ajenos? ¿Y que iba de lugar en lugar adorando dioses ajenos? ¿Será que en algún momento Pablo decía en su corazón, voy a adorar hoy a un dios extranjero?
Yo no lo creo. Ni los adúlteros. ¿Será que Pablo cometía adulterio constantemente? ¿O él vivía en adulterio? Yo no lo creo. Ni dice, ni los sodomitas. Uy, eso sí no creo yo de algo de Pablo, ¿no? Ni los perversos sexuales, ni los pervertidos sexuales. ¿Será que Pablo cumple con estas condiciones? Ni los ladrones. Wow, ¿será que Pablo era un ladrón? Ni los avaros, ni los borrachos. ¿Será que podemos ver a un Pablo borracho? Ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pregunto, ¿es posible que Pablo cumpla con estas características para que él no herede el reino de Dios? ¿Será que Pablo se deslizaba hacia esos caminos? Y dándote el contexto anterior de la epístola. No, Sí. pero A ver, pero eso, o sea, eso ahí, en ese punto de la vida, ¿qué es? O sea, yo no le entiendo a Hans qué es lo que quiere mostrar con eso. O sea, francamente no se lo entiendo, porque al final del día, a ver, todos los protestantes no cometen eso, es decir, o sea, todos los protestantes están libres de eso. No, por supuesto que no. Hay, Eso no se sabe. claro, pero mira, aquí este verso que acaba de leer este hermano de 1 Corintios 6 derrumba completamente la sola fe, la justificación por la sola fe. Porque obviamente dice, no sabéis que los malvados o los avaros o los idólatras, los fornicarios, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? No solamente hay que tener la fe, sino que hay que cumplir, como dijo el Señor, el que cumple mi palabra será salvo. Entonces, no solamente basta con creer en el Señor Jesús para poder ser salvo. Ahora, él dice, ¿acaso Pablo practicaba todo eso? No. Pero ¿cuál es el contexto de, por ejemplo, 1 Corintios 6? ¿No sabéis que los malvados? Y si leemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, en aquel día, al final de los tiempos, muchos me dirán, Señor, Señor, no, en tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre llevamos el evangelio y sanamos enfermos. Y el Señor dice, apártense de mí, agentes de maldad. ¿Y por qué? Exactamente. Y si leemos el siguiente versículo, dice que fueron agentes de maldad porque no predicaron el evangelio verdadero, sino que predicaron el evangelio completamente equivocado. Por eso el apóstol Pablo se toma la molestia en Gálatas 1:8 de decir, si un ángel del cielo o nosotros mismos les predicamos un evangelio distinto, sea maldito. Exactamente por ese mismo motivo. Porque los hacedores de maldad no significa solamente creer y yo creo, no, sino que aquellos que predican un evangelio distinto a lo que dejó el Señor Jesucristo, esos son los agentes de maldad. O sea que no solamente basta con creer, sino que también a hacer la voluntad de Dios. Y ahí se acaba completamente la justificación por la sola fe. Exactamente, porque si se establece, o sea, San Pablo siempre tuvo muy en cuenta el hecho de que los seres humanos, son débiles por naturaleza. Porque Exacto. si a estas vamos, o sea, repito, entonces, ¿por qué San Pablo siempre decía, nunca hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? San Pablo no da detalles de cuál es el mal que él no quiere. Exactamente. Podría no ser tan extenso el asunto, podría no ser tan grave, pero mismo San Pablo decía, nunca hago el bien que quiero, es decir, nunca alcanzo esa perfección que de antemano quiero. Y cuando vamos al contexto de las palabras del apóstol Pablo ahí, obviamente está hablando de la concupiscencia, una tendencia natural traída exactamente, pero ¿por qué? Heredada por, obviamente, la desobediencia de nuestros padres. Eso es lo que precisamente nosotros estamos cargando en nuestra naturaleza, esa concupiscencia que nos inclina más a hacer lo malo, como lo fue Adán y Eva, que a hacer lo que Dios quiere. Exactamente, así de sencillo. Yo no sé por qué no lo entienden esos protestantes, si es tan fácil. A la luz de la palabra de Dios, es tan fácil poder entender todo esto. Gracias, hermano José Tello. Vamos a ir viendo.
Vamos a ver qué más. O sea, porque por aquí creo que es donde yo entré. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ponerle un miedo al cristiano, pero el cristiano puede descansar en Cristo, que nunca perderá su salvación, porque en Cristo estamos totalmente seguros. Y el Salmo 91 nos lo dice así: el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, y Dios en quien confiaré. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. La salvación no depende del hombre, la salvación depende de Dios y es de Dios. Eso nadie lo va a poder decir. Y si es de la salvación, es de Dios, solamente Dios se va a encargar de hacer todo lo que es necesario para llevar al hombre a un estado de santificación para poder entrar al reino de los cielos. Adelante. Excelente. Adelante, César, si va Sí. tú, David, Sí, ¿vienes sí. tú, David? Sí, déjame echar un bocadito, es cortico. Aquí como como el le tiempo. han copiado a Pacheco, déjenme echar un bocadito. Eso es de Pacheco, carajo. O sea, ¿por qué no son originales? O sea, es que es en serio. ¿Qué afición estás pareciendo a Pacheco? Güey, no eres Pacheco. No necesitas tú ser Pacheco, hombre. Ya, al cuerno. ¿Sí? Es que ellos necesitan tener o necesitan tomar incluso frases de Pacheco para obviamente decir, ay, no, sí, aparentar ser sabios como lo aparenta ser Pacheco, pero ya sabemos que son unos ignorantes. Exactamente. Entonces ahí tenemos broncas. O sea, pero bueno, a ver. Mírenlo. O sea, ¿cómo copian a Pacheco? Mi hermano Gabriel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mira lo que pasa. Aquí estamos hablando de la voluntad de Dios y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Fue Pablo escogido por Dios, sí o no? Pablo entendía que Dios lo escogió a él. ¿Podría una persona perderse cuando Dios ya la escogió, inclusive antes de la creación del mundo? ¿Puede Dios equivocarse en estos aspectos? ¿Por qué entonces dudar de que Pablo no conocía su salvación o no aceptaba esa salvación? Vamos a llamarlo así. ¿Es Dios omnisciente? ¿Dios conocía el futuro o qué iba a pasar con Pablo? ¿Sí o no? Dios sabía si Pablo iba a ganar la salvación, sí o no. ¿Puede Dios equivocarse al escoger a una persona para escribir casi todo el evangelio, casi todo el Nuevo Testamento, y podría perderse esta persona? ¿Se equivocó Dios aquí, sí o no? Jesús dijo y oró por los que Dios le entregó a él y dijo, oro por los que me entregaste porque ninguno se perdió. Él está aquí, Jesús está hablando en término presente, o como él es omnisciente, él es omnipresente, conoce pasado, presente y futuro, también está agradeciendo por las almas que van a venir que ya han sido salvas. ¿Por qué? Y porque él las aquí escogió. tenemos al calvinismo, acto de presencia del bendito calvinismo. Ya empezó con el calvinismo. O sea, el detalle es de que a él se le olvida que el calvinismo no acepta exactamente la presciencia de Dios. El calvinismo te propugna por un determinismo. Aún si los calvinistas llegasen a aceptar la presciencia, ellos van a decir, bueno, sí, Dios conoce, pero la determinación de Dios no es porque conozca, es porque Dios así lo quiere. Así de simple, o sea, porque Dios así desea. Eso contradice incluso al mismo Señor, porque al decir esto, con esta oración se derrumba todo, ¿no? Con la oración que hizo el Señor, que este amigo mencionó. Oro por los que me entregaste, porque ninguno se perdió. No está diciendo ahí, o más bien, si hubiera sido predestinados todos ellos, obviamente desde el principio, no habría necesidad de esta oración, porque esta oración dice claramente, porque ninguno se perdió. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de ellos se apartó, ¿sí? Entonces, al decir ellos que Dios elige desde antes de nacer incluso, es quitarles el libre albedrío que Dios le regaló al ser humano. Es quitárselo, es negárselo. Porque si Dios los eligió desde el principio, quiere decir que están sometidos a la voluntad de Dios únicamente y que no tienen la capacidad de decidir si quieren seguirlo por amor o quieren seguirlo, o más bien no seguirlo. Por imposición.
Realmente es que sería Exactamente. Exactamente. No tienen la capacidad entonces ellos de decidir si lo siguen o no lo siguen. Y eso es contrario a lo que es la esencia de Dios. En realidad sí, o sea, sería todo por ¿cómo se llama? Obligación. Y no solamente por obligación, yo diría que es realmente por programación. Exactamente. O sea, tú ya vienes programado para ser así, o sea, no puedes obrar, o sea, con total libertad porque ya estás programado para ser así, ya. Y hay otros que están programados para hacer el mal, o sea, fíjate. Entonces ahí, precisamente, bajo esta premisa, entonces estaríamos diciendo que Dios es un Dios malévolo e injusto porque agarra a unos para que se condenen, a unos los crea para condenación y otros los crea para la salvación. Exactamente. Y que básicamente Dios obliga al hombre a amarlo. Y a otros los obliga a irse al infierno. ¿Te imaginas? ¿No? O sea, sí, o sea. ¿Te imaginas entonces? Ajá. ¿Te imaginas la clase de Dios en la que creen estos personajes? ¿Te das cuenta, hermano? Es un Dios completamente elitista. Es un Dios, o sea, elitista, ¿sí? Caprichoso. Vamos. O sea, que básicamente tiene o vuelve al ser humano un títere como tal. Sí, exactamente, Pepe. Excelente. O sea, vuelve a un títere. Es maquiavélico, si te pones a pensarlo, hermano, es maquiavélico lo que dicen estos amigos, que a unos Dios los crea para que se vayan al infierno y a otros los crea porque estos son mis elegidos. Yo voy a crear 20 para que me sigan y voy a crear a 2000 para que se vayan al infierno. ¿Qué clase de Dios es el que ellos están creyendo? Y más que nada que también, o sea, le llevan la contra a la propia Biblia cuando dice que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, ¿ven? Claro, entonces, pero ellos son los que son sola Biblia. Nosotros no. Exactamente. A ver, vamos a ver. Entonces aquí está mi pregunta. Primera pregunta, ¿Dios escogió a Pablo sí o no? ¿Podría Pablo perderse sí o no si Dios lo escogió antes de la fundación del mundo? ¿Dios se equivocó sí o no siendo omnisciente, conociendo que Pablo iba a escribir la mayoría de evangelios, de cartas que están en el Nuevo Testamento? Y al final se iba a perder. ¿Se equivocó Dios aquí sí o no? ¿Esta omnisciencia le falló a Dios sí o no? Entonces, si tú me dices que Pablo podría perder la salvación, entonces estaríamos negando el atributo divino que solo le corresponde a Dios, que es la omnisciencia. Entonces, aquí está mi pregunta otra vez. ¿Dios escogió a Pablo antes de la fundación del mundo, sí o no, para ser apóstol? Porque Judas fue el hijo de la perdición y fue predestinado para perdición. ¿Dios hace acepción de personas, sí o no? Entonces, aquí está otra vez la pregunta. Pablo fue escogido antes de la fundación del mundo. ¿Podría Pablo perder la salvación, sí o no? Y aquí duré 2 minutos con 42. Voy me permiten tantito. Ha querido entrar el hermano Guido Rojas, pero dice que su dispositivo no están conectados, entonces por eso no puede entrar. También aquí me está apareciendo ahorita Winston Medina, que no sé si será en realidad él, pero también dice dispositivos no conectados. Entonces, por eso es que yo me bajo para subir a alguien más que entre, pero cuando me dice dispositivo no conectado, pues no lo puedo no suba subir nadie no da la opción. Sin los dispositivos, Marisela. Mande. Que no suba nadie sin dispositivos, que se miren porque ya saben, no va a hacer. Claro, me hace raro porque nunca había venido el hermano Guido Rojas para acá y Winston Medina menos, pero igual no quiere decir que no puedan ser ellos, ¿no? Puede, sí, ajá. Ok, ahí te lo paso, Bori. Ahí lo pongo. Al cabo yo me bajo y pueden subir otras personas. Adelante. ¿Quién sigue? Para poner el tiempo. Iba a contestar las preguntas, muchacho Roca, ¿no? Gabriel. ¿Quiere contestar la bueno, pregunta? No le toca a César, ¿no? Porque no es por tiempo. No sé, digo yo. No sé.
Yo Yo diría digo que le den más porque si chance de cada... hablar también a Gabriel, como son varios Sí. católicos, son varios evangélicos, denle más chance de hablar a él, o sea, que hable un evangélico, luego les dé chance de que le conteste él, Estoy luego otro totalmente de acuerdo. evangélico. Tratemos con respeto a Gabriel para que Claro, salga con una buena experiencia de los canales acá. claro que sí, por favor. ¿Cómo que no tienes agua? ¿Listo? Dale, dale. Bien, entonces hay dos propuestas que me dieron, la propuesta de Hans y la propuesta de David. Voy con la de Hans. Dice, Pablo se considera salvo, dijo él, ¿no? Como Pablo puede perder la salvación, o sea, haciendo una pregunta, ¿Pablo puede perder la salvación? La única forma es alejarse. Bravo, Hans. A eso se le llama libertad o libre albedrío. ¿Sí? Dios permitió al hombre el libre albedrío para decidir, y el pecado puede ocasionar alejarnos de Dios. ¿Sí? Entonces dice, el que cree en Cristo nunca se perderá. La salvación depende de Dios. Estoy de acuerdo contigo de que la salvación depende de Dios. La salvación es algo de Dios, no del hombre. ¿Sí? Porque Dios nos da la gracia para todos poder llegar a la salvación. Pero hay algunas personas que se resisten, y eso es lo que no queda claro. Y estas personas que se resisten a la gracia no pueden llegar a la salvación. Por Dios, Roca, o sea, era para catearlo, Roca, no era de que lo mandaras a jubilar, hombre, tú también no te pases, güey, o sea. Eso es para que veamos, hermanos, que miren, lo que hemos estado hablando aquí entre nosotros, antes de que llegara este momento, lo acaba de decir Roca en ese live. Entonces, es para que veas que la doctrina de la Iglesia Católica en cualquier parte del mundo está sincronizada. Tenemos la misma doctrina, la misma fe, tenemos exactamente lo mismo. No así con los protestantes, porque unos entienden una cosa y otros entienden otra. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Y no solamente que entienden una cosa y entienden la otra, sino que más que lo enseñan, que es lo preocupante. Lo preocupante no es que lo entiendan, lo preocupante es que lo enseñen. Exactamente, hermano. Eso es lo más delicado de todo el asunto. Exactamente. Y después sale otro que no está muy de acuerdo con lo que le enseñó su pastor y después se va y se funda otro changarrito enseñando peores cosas todavía. No, y es que se avientan unas que luego sí no les entiendes, en serio, A ver. No te preocupes. Ok, a ver, entonces, ahorita voy a subir a César y a Madariaga, no, deme chance de que el hermano David haga la pregunta que va a hacer. Yo ahorita lo subo a ustedes dos. Me bajo yo y se baja David y ya pueden subir Alberto y César. Adelante, David. Gabriel, una pregunta. Y alguien más lleva el tiempo, ¿no? Por favor, el tiempo de... Sí. De ellos. Lo estaba llevando David, Mario. Yo le iba a dar, porque como eran varias preguntas, le iba a dar 5 minutos a Gabriel para hacer sí, pero ya no, o sea, ya no, porque va a subir Madariaga también. Sí, está bien, pero ok, Gabriel. Es una pregunta. Con una última cita me voy, ¿sí? Si me lo permites. Dale. Sí, San Juan en su evangelio menciona de que les doy un mandamiento nuevo. Si me aman, guardan mis mandamientos. Entonces el hecho de guardar los mandamientos implica también una retribución de parte del hombre para darle respuesta a Dios. Adelante. Excelente. Mira esta pregunta. ¿Tú crees que Dios es omnisciente, sí o no? Ok. Dios ¿Qué más? conoce el presente, pasado y futuro, sí o no. Esa es una situación con la que él quiere, o sea, mediante la omnisciencia, él quiere probar el determinismo calvinista y me parece que no es exactamente así. O sea, que Dios es omnisciente, sí, Dios es omnisciente. Dios es omnipotente, sí, Dios es omnipotente. Es omnipresente, sí, es omnipresente. La Iglesia Católica enseña que sí. Pero ¿cómo tuerce él ese conocimiento para tratar de clavarle el determinismo calvinista, que son cosas bien diferentes? Mírenlo. Sí. Vamos a poner un ejemplo. Gabriel Roca, Dios ya vio tu futuro. Tú vas a ser salvo. ¿Hay algo que puedas hacer tú para cambiar ese destino que ya Dios vio?
¿Puede Dios arrepentirse? ¿Puede Dios cambiar el futuro? Tú lo puedes cambiar si Dios ya vio tu futuro. Otro ejemplo, Pepito no ha nacido, va a nacer en 300 años, pero Dios ya vio qué va a pasar con Pepito cuando él muera. Dios sabe que Pepito va a ser salvo. Hay algo, o vamos a decir, Dios ya sabe que Pepito se va a condenar al infierno. Un ejemplo. ¿Puede hacer Pepito algo para cambiar ese destino cuando Dios ya vio en el futuro? Puede hacer algo literalmente, cualquier cosa para cambiar ese destino que Dios ya el detalle que yo le preguntaría a ellos es, bueno, ok, eso Dios ya lo sabe. La pregunta es, ¿cómo sabes que tú ya estás en eso? O sea, Exactamente. ¿tú cómo objetivamente sabes que tú perteneces a ese grupo de salvos? Y esa es una respuesta que ningún calvinismo, o sea, ningún calvinista te puede contestar, ¿eh? Y peor aún, mi querido hermanito, mira, según la pregunta de este amigo, Dios ya vio tu futuro y tú no puedes hacer absolutamente nada. Yo le voltearía esta pregunta y le diría, si Dios al crear a Adán y Eva sabía que iban a pecar, ¿por qué no los eliminó y creó a alguien que no cometería ese pecado? ¿Por qué los dejó? Sería una buena pregunta, ¿no? Exactamente, o sea, sería una muy buena pregunta y es por amor a la libertad del hombre. Exactamente, mi hermano. Entonces, volvemos a lo mismo. Con esa pregunta, derriba por completo la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios, como ya lo había mencionado en este live, una persona anterior, es el libre albedrío que Dios le dio al hombre, ¿por qué entonces el Señor no eliminó, o por qué más bien el Señor obligaría a unas personas a adorarlo y a servirle desde ya escogidos desde el vientre de su madre, y porque a otros los dejaría que se pudrieran en el infierno? Eso no tiene razón de ser, hermano. Y más que nada, que a como te lo presenta el calvinismo, es que el calvinismo no solamente te lo presenta desde el previo conocimiento. El calvinismo además te lo presenta desde que Dios así lo decidió, así lo quiso, tal cual. Sí. Dios ya lo vio como omnisciente que es. ¿Puede cambiar Pepito su destino cuando Dios vio esto? Aquí voy. ¿Me permites la respuesta? Claro que sí. Sí, ok. Tú me estás proponiendo prácticamente una paradoja de Epicuro, ¿sí? Proponiendo de que si Dios ve el futuro y si yo voy a ser salvo, entonces a la rueda final no termino siendo salvo, prácticamente Dios no es omnisciente, lo cual es falso, porque también estamos entonces determinando de que Dios no nos dio a nosotros el libre albedrío, ¿sí? La libre voluntad de decidir o la libre voluntad de rechazar. Dios efectivamente ve mi futuro, pero a raíz de todo eso, efectivamente me propone todos los elementos de la gracia para poder llegar a la salvación. Y debido a lo que yo decida, debido a lo que yo opte, si decido rechazar todo lo que Dios propone, entonces evidentemente no voy a ser salvo. No porque Dios no lo quiera, no porque Dios no lo pueda, sino porque soy yo el que lo está rechazando. Adelante. Ok, otra, no sé si puedan, no sé si me estoy atreviendo a mucho, si me dejan hacer una parte. No, pregunta, aprovecha ahí, pues, aprovecha y pregunta. Una pregunta, Gabo. Pues yo también le tengo una última pregunta a Gabriel y ya. Mira, Gabo, cuando tú crees que Dios creó a Satanás, ¿sí o no? Sí. ¿Sabía Dios que Satanás lo iba a traicionar, sí o no? No te sabría decir si sí o si no, pero por consecuencia yo creo que sí. Entonces estaría negando la omnisciencia de Dios. No la estaría negando. No la estaría negando. Decir que no sabes cuando sabemos, inclusive. Esto es una claro, porque el omnisciente es él, yo no. Claro. Entonces sabía Dios que el omnisciente es él, yo no. O sea, sabía Dios que Adán es un círculo lo que me estás poniendo, una falacia circular. No. ¿Sí? No. Porque claro, como yo no soy, escúchame, como yo no soy omnisciente, yo lo que hago es especular. Y de la misma forma tú estás especulando, porque no somos omniscientes nadie. Isaías, creo que es 46, 49, si no estoy mal, dice. Uy, no inventes, o sea, segundo de la tarde, por Dios. O sea, sí le dieron una pacatiza. O sea, sí le dieron una pacatiza, pero horrible, ¿eh?
en serio. Lo sepultaron, Eso sí, hermano, lo sepultaron. o sea, eso sí fue una pacatiza, pero fea, ¿eh? Y es que, en efecto, él está especulando, tal cual. Así es. Es una especulación lo que tiene, porque si él se basa o se ampara en el previo conocimiento de Dios, ese previo conocimiento de Dios sigue siendo un misterio para el hombre, a menos que a él se lo revelara de una forma, ¿cómo se llama?, extraordinaria. Solamente así tendría sentido. Y es que, mire, según esta analogía, bueno, yo sé, el calvinismo tiene bastantes errores, ¿no? Como lo hemos podido ver ahorita, pero incluso dándoles el beneficio de la duda, podemos ir también a otro pasaje, ¿no? De Lucas capítulo 16, si no mal recuerdo, el rico y el pobre Lázaro. ¿Qué es lo que dice el rico cuando ya está atormentado por las llamas acerca de sus hermanos? La omnisciencia de Dios sabía perfectamente que iba por el mismo camino del rey, porque obviamente pues era el rico y obviamente despilfarraban y derrochaban el dinero y no hacían obras de misericordia, etcétera, etcétera. Sabía que iban perfectamente por el mismo camino. ¿Por qué el Señor, cuando le dice el rico al padre Abraham, ¿no? Es que envía a Lázaro a que vaya a avisarle a mis hermanos para que no vengan al mismo lugar que yo, porque sabía que iban exactamente al mismo lugar. ¿Por qué no le dijo el padre Abraham? No, es que ellos ya están condenados y el Señor así lo quiere. Ni modo. ¿Qué fue lo que le dijo el padre Abraham? Allá abajo tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen aquellos que les van a enseñar el camino. Para enseñar el camino, exactamente. Para que se salven. Si ellos no quieren aceptarlo, pues ni modo, será su problema. Esa es la libre decisión que el Señor nos da a nosotros, ¿no? Hay una oportunidad de salvarse, hay una oportunidad de cambiar ese destino al cual ellos ya iban caminando. Hay esa posibilidad. Y entonces, con esto, se vuelve a ir a la basura la doble predestinación calvinista. Exactamente. Y más que nada, insisto, porque si ese conocimiento es secreto, solamente le pertenece a Dios. Yo soy Dios que conozco el pasado, lo porvenir y lo que no ha pasado, ya lo conozco, porque soy Dios y me plació hacerlo así. O sea, Dios está diciendo que Él ya conoce incluso lo que no ha pasado. Ahora, por eso te pregunté, ¿conocía a Dios que Adán y Eva iban a comer del fruto prohibido, sí o no? ¿Conocía a Dios que Abraham iba a sacrificar a su hijo, sí o no? Porque Dios ya tenía un cordero preparado, porque Dios ya tenía, es más, sabía Dios que iba a mandar a Jesús para morir por la humanidad, sí o no. O sea, estamos hablando de la omnisciencia de Dios. ¿Conocía a Dios todo esto, sí o no? En Isaías me está diciendo que él ya conocía lo pasado, lo presente y lo por venir, aún que no haya pasado todavía. Entonces, mi pregunta es, si Dios como omnisciente, conociendo todo desde el pasado, presente y futuro, ¿puede alguien escapar a la omnisciencia de Dios? ¿Puede alguien cambiar lo que Dios ya dijo que iba a hacer, sí o no? ¿Puedo yo, si Dios ya dijo, Juan David, usted va a ser condenado porque ya yo lo vi, ¿puedo yo algo en mis fuerzas cambiar este destino que ya vio Dios en el futuro? ¿Sí o no? Voy. Algo importante que acabas de afirmar. ¿Puede alguien escapar de la omnisciencia de Dios? No, no puede escapar, porque omnisciencia quiere decir que lo sabe todo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿a qué quiero llegar? Pero sí puedo escapar de la voluntad de Dios porque Él nos dio la libertad. O sea, no sé si no me estoy entendiendo, ¿no? Pero otra vez, esto es un elemento circular de Epicuro, ¿sí? Esto es una paradoja de Epicuro, dando a entender de que como Dios no permite o permite ciertas cosas, entonces no es omnisciente, no es omnipotente, ni es omnipresente. Y entonces, si Dios conoce todas estas cosas, Él sabe que si tomamos ciertas acciones, nos podemos perder. Y por eso Él entregó a su Hijo. Por eso Jesucristo nos dejó una doctrina, para que no nos perdamos. Jesucristo nos dejó unos elementos para poder alcanzar la gracia y llegar a la salvación. Excelente. Entonces, cuando Jesús clama y le da gracias a Dios por los que le dio,
y que ninguno se iba a perder. ¿De quién estaba hablando? ¿Me puedes dar el capítulo? Claro ¿El que sí. versículo? Voy a dar. Dame el segundo, ya te lo doy. Dame abro la Biblia aquí. ¡Uy! El pacatazo de José Cuelas, ¿eh? Ese pacatazo de José Cuelas es como cuando en el box, o sea, un boxeador le mete al otro un golpe de poder y es tan fuerte el golpe, o sea, que sí le deja como que un, ¿cómo se llama? Un efecto un trauma. ahí, o sea, medio adormecedor, ¿no? De que el otro güey, o sea, no lo noquea, pero lo deja groggy, como decimos en el box, o sea, no te noquea, pero te deja groggy, apoyado contra las cuerdas. A ver, ya para terminar, para meterle turbo, me parece que aquí es donde entro yo, a ver, creo que es aquí donde entro yo, porque al final de cuentas creo que estos no habían entendido lo de la Biblia aquí. Ahora. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién le dio? Exacto, ¿Quién le dio exacto. Por eso te digo de que esto me estás proponiendo un elemento circular. Me estás proponiendo un elemento de Epicuro, circular, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tuvieses razón, entonces, si ya están salvos, ¿por qué entonces el mismo Señor le tuvo que dar su palabra? ¿Sí? Porque no tiene sentido que les diera su palabra. Y punto número 2, en el versículo 15, ¿por qué los guarda del mal? Si ya están salvos. Mira, Juan 10:28. Precisamente por eso, Gabriel, mira. ¿Por eso qué? Precisamente por eso. ¿Por eso qué? La salvación, déjame. Voy, tranquilo. Dime. La salvación no depende del hombre, ni del esfuerzo del hombre. Estamos de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo. Pero no, espérame. Si estamos de acuerdo, entonces Dios va a ser. Es que no, la salvación no depende del hombre. En eso estamos de acuerdo. La salvación depende del hombre. A ver, ya, espérate, jefe, Gabriel. ¿Tú estás seguro de lo que está diciendo, verdad? Voy a terminar con este versículo. Pero, ya va, disculpa, ya va, disculpa, espérate, vuelvo otra vez, para que no se me saque de contexto, vuelvo otra vez. Dale. ¿La salvación depende de Dios? Sí, pero el hombre también tiene que dar respuesta ante esa salvación para llegar a la plenitud, para llegar a ser salvo. Es que eso no fue lo que te pregunté. Sí, no, yo te estoy respondiendo en base a lo que estamos hablando, a menos de que me vayas a decir otra cosa. Escúchame. Tú crees que Cristo a ti te da la salvación, ¿verdad? A mí Cristo me da todo para salvarme, sí. Ok, ahora, ¿por qué, si tú es así, tú te tienes que sujetar al Papa para ser salvo? Porque el Papa tiene toda la enseñanza o todo el depósito fidum. El Papa pastorea las ovejas. Sí. Déjame terminar con ese es otro tema, brother. Estamos hablando de la salvación. Depende del hombre la salvación. Tú estás diciendo eso. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, brother. Te está saliendo el tema. El papado es otra cosa. No va a salir ningún tema. Sí, te está saliendo del tema, brother. Dale. Por lo menos mantén el discurso del diálogo. Viste, tú sabías que te iba a salir el tema. Estamos en San Juan, capítulo 17. Sigamos en San Juan. Mira, vamos al 10:24, Juan 10:24, en adelante. Rodeándole los judíos, le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondiendo Jesús, os los he dicho, y no creéis. La obra que yo hago en mi nombre de mi Padre, ella dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Escucha. Le está diciendo a los judíos que no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque no son... Ese argumento es precisamente muy calvinista. De hecho, Calvino decía que sí, que en efecto, que los no creyentes de antemano estaban descalificados por Dios. O sea, que es decir, que la gente que no cree es porque mismo Dios no los hace creer, porque mismo Dios los diseñó para no creer. Tal cual, No, y fíjate, hermano, que en esa premisa, hablando sobre la oración del Señor, que vuelve a repetir este amigo, ¿sí? El Señor dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Aquí claramente hay un ejemplo de un libre albedrío, porque si fuera una doble predestinación, el Señor Jesucristo hubiera dicho, Padre, sácalos del mundo para que no sean tentados, y no es así. Ahora, si fuera realmente como dicen ellos, que este texto aplica a su doctrina, ¿sí? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. La pregunta es, esta oración la hizo Jesús antes de su Calvario. La pregunta sería, ¿por qué entonces Pedro lo negó 3 veces? A pesar de que ya había hecho la oración Jesús al Padre pidiéndole que los librara del maligno. ¿Por qué entonces
¿Por qué Pedro lo nega 3 veces y los 10 apóstoles restantes fuera de Juan lo abandonaron en la cruz? Esa es una gran pregunta, esa es una gran verdad. Y sobre todo Judas, porque por ejemplo Judas estaba en la oración de los apóstoles, no me digas que no. Sí, por supuesto. Judas estaba en el momento en que ora Cristo por los apóstoles. ¿Qué pasó entonces ahí? Así es, exactamente. Entonces ahí se viene abajo toda su doble predestinación y que tanto malabarillo que están haciendo aquí para obviamente seguir negando y rechazando lo que es la palabra de Dios. Porque con la misma palabra de Dios se les está refutando aquí absolutamente todo, hermanito. Exactamente. Bueno, a ver, sigamos viendo esto. ¿Lo ves? Y ahora ya no lo ves. No sé, a ver, al final no sé qué opinan ustedes dos al final de eso último que les expliqué. No sé si estuve bien o si estuve mal. No, estuvo muy bien. Estuvo bien. Y me gustó mucho también, aprovechando, pues obviamente los argumentos que dio Hugo Delgado, ¿no? Contra Veloz, donde hablaba eso precisamente del por medio de, cuando habló de por medio de la fe y el por medio de las obras que viene en la carta de Santiago, ¿no? Y hay muchos pasajes más que hablan precisamente de que alguien es salvado o aspira a la salvación a través de sus actos, de sus obras. Incluso el joven rico, cuando le preguntó, Señor, ¿qué necesito para ser salvo? Dice, tienes que creer con todas tus fuerzas, cumplir los mandamientos, ¿no? Es decir, no, la respuesta de Jesús no fue, cree y ya. No. Lo puso a hacer un montón de cosas. Una completa transformación. Por eso siempre que en la Iglesia Católica hablamos de conversión, ¿no? De poner toda tu integridad personal al servicio de la fe, del servicio del amor, etcétera, etcétera. Por eso. Entonces creo que eso es lo más importante comprender. Que no caemos en un fideísmo, decir ya soy salvo y ya, sino que al contrario, como dice San Pablo, hay que trabajar por la salvación. Recibimos talentos y hay que ponerlos a producir para que nos den más. ¿Ok? Así es, completamente. Y sobre todo cuando estas personas dicen es que el medio para llegar al Padre es Cristo mismo, porque Él así lo dijo, no hay otro medio para llegar al Padre si no es por mí. Se les olvida también un pequeño detalle, que ese mismo que dijo que no hay otro camino para llegar al Padre más que es Él, el mismo Señor lo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No dijo el que me amáis tendrá total fe en mí y yo lo salvaré. Dijo, guardaréis mis mandamientos. Ahora, Jesús les dijo también antes de irse, se les hará justicia pronto, pero el que perseverare hasta el final, ese se salvará. Sí. Apocalipsis capítulo 2, verso 7, se la pasa mencionando algo bien importante. Al vencedor yo le daré a comer maná escondido. Verso 17, al vencedor yo le daré una piedrecita, le daré del árbol de la vida. Capítulo 3, verso 21, al vencedor le dejaré sentarse en mi trono como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Entonces, ¿por qué entonces estamos diciendo que solamente es por la fe cuando toda la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que perseverar, tenemos que luchar, tenemos que vencer, tenemos que esforzarnos? El apóstol Pablo dice que hay que perseverar y trabajar en nuestra salvación día con día. ¿Por qué entonces, si toda la Biblia nos habla de perseverar, luchar, esforzarnos para lograr al fin un trono de gloria, por qué entonces se empeñan en seguir diciendo que solamente es por creer en Cristo y por tener fe y se acabó? Me pregunto. Es una gran pregunta, porque es muy conveniente. Sí, y es que eso es un evangelio muy cómodo. Es un evangelio que yo más bien creo que es un evangelio terapéutico. Sí, es un acallamiento de la conciencia. Sí, es un bueno, o sea, más bien yo ese tipo de evangelio lo veo más como más como una terapia psicológica donde
donde yo me tengo que liberar de mi conciencia, cuando en realidad el cristianismo sí te puede liberar de la conciencia, pero es también a través de qué, por ejemplo, de la reparación del daño causado. Así es. ¿Qué pasó con Zaqueo? El caso de Zaqueo es interesante. Exacto. ¿Qué pasa con el joven rico? Señor, ¿qué debo hacer? Bueno, véndete de todo lo que tienes y reparte entre los pobres, ¿no? O sea, siempre hay un acto, ¿cómo se llama? Hermanado con el cristianismo. Esto es una situación que siempre fue así. Yo, de hecho, hasta ahorita, incluso San Agustín de Hipona, que es el al que ellos más usan, en base a su doctrina de la ¿cómo se llama? En base a su famosa doctrina de la gracia, del tratado de la gracia de San Agustín. Incluso ahí San Agustín no se escapa, San Agustín, de mencionar las obras, ¿eh? No, claro. Entonces, que no. Pues bueno, jóvenes, me retiro. Yo me despido, mi estimado Jaime, muchas gracias. Frankie, no, gracias a ti. Te mandé un mensaje ahí, te decía, defiéndeme, que me están insultando. Es que no he visto te soy honesto, no he visto el Messenger, Jaime. La verdad no he revisado el Messenger ni tampoco el Telegram. ¿Dónde me lo mandaste? Fue cuando entraste al programa de ellos, que te vi. ¿Dónde me lo mandaste? Ahí el Messenger. No te veo, Jaime. Ah, sí, cierto, acá estás. Híjole, es increíble. Ya te vi. Y lo que pasa es que, ¿sabes qué? Desconozco por qué últimamente el Messenger no me deja ver todos los mensajes en tiempo real. Sí, a veces falla. A veces a mí también me pasa lo mismo. A mí también. Bueno, me retiro porque ando de viaje y tengo que agarrar carretera ahorita. No, y yo Dios lo bendiga, hermano Jaime. Cuídese mucho, hermano. Gracias. Miren, ando en el rancho acá. No se alcance a ver. Pues, sí. Bueno, Jaime, cuídate mucho, ve con Dios. Gracias. Jaime, y maneja con cuidado, mi hermano. Claro que sí, les mando un abrazote, gracias. Dale, Jaime. Gracias, jóvenes. Bye. Bye. Y bueno, mi estimado Frankie, muchísimas gracias también a ti por tu compañía, Frankie. Y no, al contrario, mi querido Alberto, gracias por haberme brindado un poquito de espacio y compartir un poquito la palabra con ustedes. Me sentí muy a gusto, bendiciones a todos los hermanos que están en el chat, Dios me los bendiga grandemente y bueno, pues ojalá que nos reunamos en otra ocasión. Dale, mi estimado Jaime, mi estimado Frankie, y como les digo a todos, que la paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu. Hasta la próxima.